Y una polvareda política servida ya, porque desde partidos políticos hasta desinformadores profesionales, Silvia, les conocemos todos, ya han empezado a operar. Y la avalancha de bulos que tenemos ahí fuera hoy merece desmentido. En un instante regresamos a Moneda. Les decía que vamos a ir ya con las reacciones políticas, porque hay un aspecto que vale la pena destacar, que estamos observando y que es importante además en una situación como esta, es la coordinación de la que hablan los diferentes miembros de las diferentes administraciones, el entendimiento entre las diferentes administraciones. Ayer, por ejemplo, a primerísima hora de la mañana, nosotros hablábamos con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y ya lo destacaba, lo hizo en su comparecencia conjunta con Pedro Sánchez después, y volvió a hacerlo aquí en Hora 25 en el programa especial que hizo Aimar. Ha habido una muy buena coordinación entre el ayuntamiento, que el ayuntamiento y su alcalde a la cabeza puso todo lo que tenía, la Diputación Provincial de Córdoba y, por supuesto, también con el Gobierno de España. Y eso creo que es fundamental para que las cosas funcionen. Aunque ayer es verdad que Feijóo dijo que él no estaba recibiendo ninguna información por parte del Gobierno, que todo lo que sabe es a través de Moreno Bonilla. Sí, dijo Feijóo que el PP no está recibiendo información del Ejecutivo directamente como partido o él como líder de la oposición, aunque aseguró después aquí en la SER, en Hora 25, el presidente Moreno Bonilla, que no quería expresar el líder del PP una queja con su afirmación, sino que respondió con honestidad a una pregunta que le hizo la prensa. Por parte del Gobierno, de momento, no tenemos ninguna información como partido político ni como jefe de la oposición. Y no hay dinero, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no? En Vox, lejos de enterrar el hacha de guerra, se abonan incluso al bulo de que el Gobierno ha financiado los trenes de Marruecos y de Uzbekistán para instalar la idea de que invierte en otros países, pero no en el nuestro. Antes de financiar infraestructuras en el extranjero, hay que garantizar que ningún español ponga en peligro su vida por falta de mantenimiento, inversión o previsión en su propio país. Aunque el Gobierno nunca ha financiado esas infraestructuras, ofreció créditos a esos países y además condicionados a que contratasen a empresas españolas para las obras. ¿Has visto contenidos que dicen que España ha regalado 750 millones de euros a Marruecos para que se compre 40 trenes interurbanos? Cuidado, porque esto no es así. No se trata de un regalo. Es un crédito reembolsable a la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos y al Ministerio de Economía y Finanzas de ese país para adquirir 40 trenes interurbanos. Esto se aprobó en Consejo de Ministros. Además, se hará a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, un mecanismo que hace que solo se pueda dar a entidades extranjeras, pero con la condición de que los bienes y servicios se adquieran a empresas españolas. Y aquí en esta Cámara oímos habitualmente una cantidad de bulos que suelta la ultraderecha para intentar convencer a los ciudadanos, además enfrentando con territorio, enfrentando con otras nacionalidades cuando no tiene ningún sentido. Hemos escuchado a la portavoz de Vox repetir un bulo que se ha dicho en los últimos tiempos y que me parece importante que se pueda desmontar. Ha dicho que hemos regalado y el Gobierno de España ha regalado más de 700 millones a Marruecos para que pueda comprar trenes. Es mentira. Es un préstamo que tendrán que devolver y que aparte permite el Partido Popular, que no se ponga tan nervioso, que ha hablado de Vox. Ya sé que son lo mismo, pero estoy hablando ahora de Vox. 700 millones que va a permitir que empresas españolas puedan fabricar trenes para operar en Marruecos y Marruecos tenga que devolver el dinero. Si le preguntan a los empresarios de este país, a los grandes empresarios, a la COE, si preguntan a las empresas ferroviarias si les parece bien que el Gobierno de España pueda prestar dinero a otro país para que construya trenes y que se puedan beneficiar empresas españolas, ¿qué le dirán? ¿En qué mundo viven? Yo lo decía hace muy poco en la intervención del ministro en el Pleno del Congreso y creo que es importante volverlo a remarcar. Estamos en una época muy compleja porque estamos viendo cómo los bulos tienen más éxito que nunca. Vemos cómo determinados personajes que en otra época se dedicaban a lanzar las frases típicas de cuñado en la barra de un bar, que ahora se hace hasta en el Congreso de los Diputados. Se han empoderado. Aquellos que solo tenían un público reducido, que soltaban verdaderas burradas, frases negacionistas, les vemos hoy en el Congreso. Y le vemos como hay gente que además les sigue. Y eso es para que nos podamos preocupar.
Vamos a ver, yo no tengo una confirmación de la cifra oficial de fallecidos. Estos son datos que maneja el Ministerio del Interior, pero lo que dice el presidente Moreno tiene sentido. Esta mañana, cuando estábamos concluyendo la visita del presidente del Gobierno, la propia Guardia Civil nos advertía de que entre el material de uno de los coches aparecía una quinta persona que no estaba computada dentro de esos 39 fallecidos y que probablemente lo confirmarían, pero que hacía la víctima número 40, la víctima mortal número 40. Por lo tanto, es coherente con lo que hemos visto, como digo, al final de la visita de esta mañana. Se sigue trabajando en excarcelar a personas que habrían quedado atrapadas, en sacar esos cuerpos. ¿Eso significa que esas personas que están atrapadas en ese amasijo de hierros se sumarían a ese número de fallecidos? No. Hasta ahora el número de fallecidos que se ha dado, y esto nos lo ha explicado la Guardia Civil, computa todas las personas que han sido ya trasladadas al Instituto Anatómico Forense o las que se ven, las que aún no han podido ser excarceladas, no sé si queda ya alguna, y que están a la vista. Es decir, que no hay de momento ningún fallecido más que podamos confirmar que esos que o bien han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense o están todavía en alguno de los coches, pero han sido ya visibilizados por los bomberos o por la protección civil. O sea, que no temen en principio que crezca de una manera significativa el número de víctimas mortales. Vamos a ver, lo que nos traslada la fuerza actuante es que dentro de los coches lo que se ve es lo que se ha trasladado, pero esos coches hay que levantarlos porque cabe la posibilidad de que alguna persona pudiera haber sido expulsada y esté bajo los restos. Por tanto, ahora mismo no podemos descartar que pudiera haber alguna persona más. No puedo decir ni el número, pero vamos, no creemos que sean muchas más, ¿no? Si las hubiere, vamos. Sabemos que se está trabajando en esos vagones para sacar a esas personas, a esos cuerpos. ¿Esos trabajos van a continuar ahora, que acaba de caer la noche? Fue una dificultad porque hablamos de una zona que está completamente oscura, es una zona que está en mitad del campo. ¿Se va a poder trabajar de noche? Entiendo que sí, se ha estado trabajando esta noche también. Ahí hay equipos de iluminación y, como señalaba, he escuchado a una de las personas que estaban en el programa, y maquinaria pesada ya esperando para actuar. Espero que a lo largo de la noche se pueda seguir trabajando. Ministro, vamos a entrar en materia, digamos, en el aspecto técnico y en el que es de su competencia. Usted, desde anoche mismo, cuando compareció en la estación de Atocha, utilizó una expresión que la ha ido repitiendo. Ha hablado de un accidente extraño. Sí. ¿Sigue pensando que es un accidente extraño? Bueno, no lo pienso yo, lo piensan todos los expertos en materia ferroviaria con los que hemos consultado. Tenga en cuenta que se trata de un descarrilamiento por cola, es decir, no descarrila la parte delantera del tren, sino la parte trasera, en una recta, otra circunstancia, digamos, a mayores anómala, y en un punto en el que no se va a una velocidad excesiva. Es decir, estamos hablando... Se ha hablado mucho de los límites de velocidades, si había que bajarlo a 250, etcétera, mezclando muchas cosas. Ese es un tramo limitado permanentemente a 250 kilómetros por hora, y el tren que descarrila se dirige a partir de Adamuz a un tramo que está a 215 por hora. Por tanto, la velocidad que Irio nos dice que tenía el tren en el momento del descarrilamiento es de 195 kilómetros por hora. Lo tenemos que confirmar, pero sí que es verdad que los cálculos de Adif, con arreglo a la ocupación de circuito que realizaba el tren, calculaba que estaría entre 180 y 205, 210. Por tanto, es consistente con los propios datos que tiene Adif. Estamos hablando, por tanto, de un tren que iba a una velocidad muy por debajo de la velocidad límite que está establecida para esa vía. Y por tanto, en una recta, descarrilamiento trasero a una velocidad apta para la vía, pues es indudablemente un accidente extraño, anómalo. Vale, vamos a pararnos ahí, vamos por partes. Me ha hablado de la velocidad. Descarta que entonces que sea por exceso de velocidad, porque este tramo tenía una limitación de 250 e iban significativamente por debajo ambos trenes con los datos que tienen. Sí. Bueno, yo antes que nada quiero dejar claro que yo no puedo descartar nada categóricamente. Yo estoy tratando de proporcionar la información a quien le corresponde. Eso es a la comisión que tiene que investigar el accidente, pero en principio, los datos, desde luego, no apuntan a la velocidad como un agente fundamental en el accidente. Pues no vamos a descartarlo al 100%, pero bueno, sería un elemento poco probable. Poco probable. En este momento no es una hipótesis sólida. Perfecto, seguimos. Vamos a poner otra hipótesis. Fallo humano. Durante todo el día también usted ha hablado de que esto también es muy improbable que sea un fallo humano. Se podría descartar prácticamente también. No, por lo menos en el descarrilamiento no parece que pueda haber incidido ningún tipo de fallo humano.
el tren va por la vía, en tramo recto, a una velocidad adecuada. No hay ningún factor humano que pueda en una recta hacer descarrilar un tren de esa manera, ¿no? Hablemos de posibles incidencias, porque en los últimos meses ha habido incidencias respectivas en este tramo sobre la catenaria, señalización, incidencias en la infraestructura. ¿Descartan que tenga que ver con alguno de estos elementos? Bueno, este tema se está utilizando por algunos, ¿no? Algunos medios serios también, ¿no? Han apuntado a las incidencias que Adif comunica en sus redes sociales relacionadas con ese tramo o algún tramo próximo, ¿no? Bueno, yo he estado mirando un poco las incidencias que ha puesto de manifiesto Adif en redes y realmente no tienen nada que ver con lo que ha sucedido. De hecho, la mayor parte están en el tramo Villanueva de Córdoba, no en el tramo Adamuz-Alcolea, que es donde se ha producido el accidente. Pero en todo caso, quiero lanzar un mensaje que espero que arroje un poco de luz sobre estos temas, ¿no? Precisamente esos avisos que contienen las redes de Adif lo que nos hablan es de seguridad. Es decir, Adif lo que dice, hay un problema en la señalización, hay un problema eléctrico, hay un problema con la catenaria, y eso lo que se hace es parar, reparar y continuar, ¿no? Es decir, que cuando hay avisos no es que se esté dando una idea de que está mal la infraestructura, sino simplemente se está transmitiendo al usuario cuáles son las razones por las que se detiene la marcha. Porque una cosa que quiero que quede clara, ¿no? Los sistemas de seguridad, que en este caso no se ha activado ninguno, es decir, nada ha percibido de que hubiera nada anómalo en la vía cuando se ha producido el descarrilamiento, están para eso. Es decir, que cuando un circuito detecta una ocupación, eso se revisa inmediatamente. Muchas veces es una falsa alarma, pero sirve para garantizar que la seguridad está siempre presente en la operativa, ¿no? Por tanto, que haya avisos de incidencias, etcétera, en ese o en otros muchos tramos es normal y no tiene nada que ver con que se produzca un descarrilamiento de estas características. Respecto a esto que dice usted de informaciones que se están difundiendo, quizá de manera interesada, en el mes de agosto, SEMAF, Sindicato de Maquinistas, denuncia que hay vibraciones, baches, garrotes, descompensación en la catenaria de un tramo que nos ha explicado usted durante toda esta jornada y también ayer, fue renovado y terminado en el mes de mayo. ¿Ustedes tienen constancia de esto? ¿Y actúan? ¿Esto ha podido ser determinante? ¿Tiene alguna influencia? ¿O se está utilizando este documento que está circulando por redes sociales para asociar esas posibles incidencias a la causa de este accidente? Vamos a ver, de hecho SEMAF ya ha emitido un comunicado diciendo que no se relacione el comunicado de agosto del año pasado con el accidente que ha ocurrido. Por tanto, de entrada SEMAF lo que hacen los maquinistas es, en muchas ocasiones, ponen de sobreaviso al gestor de la infraestructura, Adif, de la existencia de algunos elementos que, sobre todo, dificultan el confort. Estamos hablando de, alguna vibración, etcétera. Que eso lo único que conlleva es que Adif tome nota y actúe en sus labores de mantenimiento o de mejora del trazado para que esas vibraciones que se producen en algunos puntos de la red no se produzcan, no se dejen de producir. No es el caso del tramo del que estamos hablando. No tiene nada que ver eso con la incidencia que se ha producido. Aquí lo que se produce es un descarrilamiento, no es una cuestión relacionada con el confort de la vía, etcétera, sino que es un problema de seguridad que es el que hay que esclarecer en este momento. O sea, que esos vídeos también que están circulando de vibraciones, pasajeros que meses atrás decían, este tren se mueve mucho. Y esto también está circulando mucho por redes y a mí me han llegado a lo largo del día. Sí, mire, yo viajo en tren de alta velocidad prácticamente todas las semanas y yo también soy un testigo como usuario. Claro, yo lo he vivido también. Esto no es asociable a esto. Por un momento que Adif ausculta la infraestructura y si detecta algún fallo que vaya más allá del confort y que comprometa la seguridad, eso obviamente se corrige obligatoriamente. La mayor parte de las vibraciones que denuncian los usuarios, sobre todo, se han dado en un tramo de línea, en la Madrid-Calatayud, y con un modelo concreto que es el 106, que además se ha retirado del servicio de esa vía concreta. Por tanto, no guarda relación con, insisto, un accidente de una enorme gravedad como es este, que no tiene nada que ver con las vibraciones ni con el confort de marcha. Por rematar este asunto, se está viralizando también una fotografía que ha distribuido la Guardia Civil criminalística en la que se ven a los agentes de la Guardia Civil revisando un tramo de la vía. Y es verdad que ese tramo de la vía
Tiene una rotura. ¿Está roto? Sí. ¿Está roto? ¿Esta rotura estaba antes, es posterior, es producto del accidente? ¿Me puede contar de esto? Eso es lo que la investigación tiene que delimitar. De entrada, decirle que esa es una fotografía de un punto en el que hay una rotura, pero le aseguro que hay carril roto, no sé, pues a lo largo de 200 o 300 metros. Hay muchas roturas de carril. La cuestión es delimitar, porque esa parece que es la primera, es decir, es el punto en el que parece que puede haberse producido el descarrilamiento. La cuestión es delimitar si es causa o es consecuencia. Es decir, si la rotura del carril se produce como consecuencia del descarrilamiento o si es la rotura la que produce el descarrilamiento. Esto no lo saben a esta hora todavía. No, ni lo sabemos, ni probablemente, tardaremos tiempo en saberlo. Es sorprendente, ¿no?, que haya quien hable ya de soldadura, etcétera, cuando eso además requiere pruebas de laboratorio, en fin, cosas que van a tardar tiempo. No es posible en este momento, y vamos, yo estoy yendo más lejos técnicamente de lo que son incluso mis propios conocimientos, pero sí lo que he escuchado a los expertos de la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Ellos mismos lo primero que nos dicen es que en este momento están en la fase de recopilación de datos y que aventurar una hipótesis ahora o una tesis sobre el accidente en este momento, vamos, solo es posible si nos queremos mover en el terreno de la especulación. Lo ha mencionado usted, lo de la soldadura. Es una información que publica hasta ahora el diario El Mundo, que atribuiría el fallo a un error en la soldadura. Esto, de momento, no forma parte de la investigación. Claro, como todo, insisto, ahora mismo, pues en este momento determinar que hay un problema de soldadura es absolutamente inviable, vamos. Fíjese que hemos descartado, no completamente, pero hemos hablado de que no parece que sea un exceso de velocidad, no parece que sea un error humano. Y en cuanto a las infraestructuras, ha planteado usted la realidad de esas incidencias, ¿no? Quiero preguntarle por los trenes. Claro, hablamos de un tren, el de Irio, de 2022... y se ha dicho mucho, lo acababan de revisar. ¿Esto es determinante, esa revisión reciente, y que sea un modelo relativamente nuevo? Bueno, antes de entrar en el material rodante, por terminar con la infraestructura, sí, también se dice falta de inversión, falta de conservación. Bueno, vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. Las tareas de renovación, en lo que se refiere a obra de infraestructura, están prácticamente terminadas, y ahora lo que se estaba era migrando de un sistema de seguridad, el EZB, a otro que es el RTMS. Por tanto, ahora ya estamos, digamos, en la fase final de renovación completa de la línea. Por tanto, no se puede decir que sea una línea que no esté adecuadamente mantenida o que esté obsoleta o se haya abandonado. Al revés, acabamos de invertir 700 millones en renovar la línea. En cuanto al material rodante, ¿qué puedo decir de lo que sabemos en este momento? Sabemos que el tren es un tren nuevo, un tren que tiene 4 años, por lo tanto estamos hablando de un material rodante prácticamente nuevo. La vida de un tren va de 30 a 40 años, por lo tanto está en la primera parte de su vida. Segundo, dice Irio que lo ha revisado hace 4 días, no es nada extraordinario porque el material rodante ferroviario lleva unas revisiones periódicas muy frecuentes, algunas de menor intensidad, las más frecuentes, otras lo que llaman mantenimiento pesado o de otro género que llevan más tiempo, pero los trenes se revisan cada muy poquito tiempo. Por tanto, no es nada extraordinario el que hace 4 días se hubiera revisado ese material. Lo que nos dice es que Irio cumple con el mantenimiento que tiene que cumplir de ese vehículo. ¿Eso garantiza que no pueda haber una falla en el material, del mismo modo que lo puede haber en el acero de la vía? Puede producirse, ¿no? Es decir, que no es descartable y, por tanto, en este momento lo máximo que podemos hacer es exponer lo que creemos que no ha sido. Por ejemplo, la velocidad que he hablado o la obsolescencia de la infraestructura que está recién renovada. Otro tipo de circunstancias. ¿Puede ser el material rodante? Puede ser. ¿Puede ser la infraestructura? ¿Algún fallo que pueda haber tenido de difícil explicación? Puede serlo. Sin duda, insisto, estamos hablando de un accidente tremendamente extraño. Claro, fíjese que hemos hecho el recorrido, enseguida le voy a dar la palabra a Cristina Pardo y Iñaki, que quieren preguntarle seguro, pero hemos hecho el recorrido por las causas más aparentes, ¿no? Para una persona, sobre todo un ciudadano que nos está viendo, como pueda ser yo, que le estoy preguntando y no tengo ni idea. ¿Tiene entonces alguna teoría, hipótesis, qué ha podido pasar? Si es muy improbable que cualquiera de estos elementos sea el causante. No, a ver, es posible, puede haber puede ser infraestructura, puede ser material rodante, incluso puede haber una concurrencia de ambas cosas. Es que ahora mismo yo entiendo que la gente quiere respuestas y el primero que las quiero soy yo, ¿no? ¿Cuándo las podríamos tener?
No lo sé. Normalmente las investigaciones de accidentes ferroviarios de esta gravedad y de esta complejidad llevan tiempo. Llevan tiempo porque probablemente, insisto, hará falta análisis de laboratorio, de los materiales, etcétera, para ver qué es lo que ha podido fallar, ¿no? Por lo tanto, eso llevará tiempo. En todo caso, lo que sí garantizo es la información de la que vayamos disponiendo, proporcionarla en tiempo real, tratar de evitar que haya especulaciones, de alguna manera atajarlas y, insisto, ofrecer todo lo que vayamos sabiendo para que, bueno, al menos algo de claridad podamos arrojar, ¿no? Ministro, le voy a pedir que se ponga en retorno. Creo que además hemos solucionado el problema que teníamos al arranque, ya no se va a escuchar o no debería, y ahora sí le oyen Cristina Pardo e Iñaki, que quieren preguntarle seguro que se plata. Hola, señor Puente, muy buenas tardes. Hola, ministro. Buenas tardes. Solo tenemos tiempo para una pregunta cada uno, pero voy a intentar meterle 3, a ver si me la contesta en el tiempo de una. Una es, porque me quede claro, ¿usted descarta el sabotaje o no? La segunda es, le quiero preguntar por la cooperación entre administraciones, si usted está satisfecho. Y la tercera, ¿qué les diría a los usuarios que en los últimos tiempos tenían cierta desconfianza hacia el tren en nuestro país y ahora pueden tener aprensión o miedo a viajar? Bueno, lo primero, del tema del sabotaje, mire, no, yo no me quiero pronunciar ni quiero alimentar ninguna hipótesis, ¿no? Nada se descarta en este momento, pero yo prefiero, de verdad, yo una vez hablé de sabotaje, era lo que me habían transmitido, hubo 5 robos de cables simultáneos en la Madrid-Sevilla y, en fin, yo no quiero aventurarme a lanzar ninguna hipótesis que no tenga en este momento un respaldo fáctico claro, ¿no? Suficientemente grave ya es el tema como para que introduzcamos incertidumbre. Sobre la colaboración institucional, debo decir que a plena satisfacción. Aquí, evidentemente, bueno, pues el señor Moreno Bonilla nada tiene que ver con el transporte ferroviario y, por tanto, nada se le puede exigir. En lo que sí se le podría exigir, que es en cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. Ayer hablé con él a primera hora de la noche, en cuanto tuve conocimiento de esto, y está en contacto con él. Hoy le he visto a primera hora según he llegado al lugar de los hechos y no puedo decir otra cosa que chapó, todo bien, ¿no? Respecto de la confianza de los usuarios en el tren, decirles que el tren es un medio muy seguro. La prueba es que estamos ante digamos, el primer gran accidente en alta velocidad, si excluimos el del Albia en Angrois, que también se produjo en una zona de alta velocidad, aunque no fuera la línea como tal de alta velocidad, ¿no? Esto es un hecho tremendamente excepcional. Tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado, intentar trabajar para que, una vez que conozcamos las causas, no se vuelva a producir, pero sinceramente creo que aquí se han producido algunas circunstancias tremendamente desafortunadas. El propio descarrilamiento, de no ser por la circunstancia de que en 20 segundos, es decir, si 20 segundos antes hubiera pasado el Albia o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos. Es muy difícil que se pueda producir, incluso dándose una circunstancia de un descarrilamiento, pues un evento de las terribles consecuencias que ha tenido este. Por tanto, pido tranquilidad, confianza, vamos a esclarecer estos hechos, tenemos muy buenos técnicos trabajando y aprenderemos para intentar que esto no suceda. Eso, evidentemente, a las víctimas no les va a servir de consuelo, ni pretendo, pero sí, en relación a lo que me preguntas, sí, yo sigo creyendo en nuestro sistema ferroviario, creo que es un buen sistema ferroviario y creo, como digo, que esto espero no se vuelva a repetir, ¿no? Bueno, seguro los accidentes servirán para aprender y que estas cosas no se repitan en el futuro. Ministro, le quiero preguntar información práctica de cara al futuro. Hemos escuchado que vamos a estar en la Meseta y Andalucía sin comunicación ferroviaria durante 4 días, porque hay que despejar la zona, hay que meter maquinaria pesada, hay una investigación en marcha y además hay que reconstruir infraestructura. 4 días a mí se me antojan poco, pero le quiero preguntar si sopesa de alguna manera su ministerio alguna alternativa. Sabemos que Iberia, por ejemplo, ha multiplicado los vuelos a Sevilla o Málaga. ¿Hay alguna alternativa por parte del Ministerio de Transporte para favorecer la comunicación entre el centro y el sur?
A ver, con Iberia he estado al habla desde casi el momento del accidente, poco después. Tengo que agradecer a Marco Sansavini la disposición. Han incrementado en 4 vuelos Sevilla-Madrid solo hoy, 4 vuelos más. Me dice que va a intentar meter otros 3 más, Málaga y también Sevilla. Y además están topando los precios, al menos Iberia, que es con quien yo he hablado, está topando los precios y, por tanto, agradecerle de verdad el gesto, ¿no? En cuanto a los días que vamos a tardar, vamos a depender mucho de, en las próximas 24 horas, si somos capaces de ya sacar el material rodante que hay sobre las vías. Adif está trabajando sobre la hipótesis de poder habilitar una de las 2 vías lo antes posible, circular por una vía durante unos días a marcha a la vista, es decir, ahí pasaríamos muy despacio, de manera que obviamente los tiempos en la línea se van a resentir y en paralelo trabajar en la otra para poder abrir, me han dado un horizonte en torno al 2 de febrero, tener ya completamente abierta la infraestructura. Tengo que decir que en esto tengo mucha confianza en Adif porque, con ocasión de la Dana, como saben, tuvimos que afrontar una circunstancia tremendamente difícil en las vías, catastrófica, y en 12 días fueron capaces de poner en marcha la infraestructura en las 2 vías. Vamos a confiar en la capacidad que tienen. También les digo, la zona es muy complicada de acceso. Hay grúas de 300 toneladas, pero hay muchas dificultades hay que verlo, hay que estar allí, muchas dificultades para meterlas, sobre todo en la zona del Albia, que es el tren que ha quedado en una zona más apartada. El otro, el Lirio, afortunadamente ha quedado en una zona más accesible, incluso va a haber una parte que se va a poder remolcar, que no va a ser necesario extraerla de las vías, y por tanto vamos a confiar en los técnicos y en los trabajadores de Adif que sean capaces de limpiarnos la infraestructura y reponerla y cuanto antes ponerla en servicio sin, por supuesto, comprometer la seguridad. El Comité de Investigación haga su trabajo lo antes posible para que esto no se dilate demasiado en el tiempo. Conocemos otros ejemplos anteriores. Ministro, muchas gracias. Le damos gracias por atendernos. Ministro, gracias. Suerte. Muchas gracias a vosotros y gracias por la labor de información que hacéis. Gracias. Gracias también a José Lillélamo, que está allí en Adamuz, en Córdoba, pendiente de lo que ocurre.